Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Los otros dioses. En la cima del pico más alto del mundo moran los dioses de la tierra y no soportan que ningún hombre diga que ha conseguido contemplarlos. Antaño habitaron en cumbres más bajas, pero los hombres de las llanuras siempre escalaban las laderas rocosas y níveas, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más altas, hasta que ahora solo les queda la última. Cuando abandonaron sus picos ancestrales, se llevaron consigo sus propios signos, excepto una vez que, según se dice, dejaron una imagen esculpida en la cara del monte que llaman Negranek. Pero ahora se han refugiado en la Ignota Kadath, en las inmensidades heladas que los hombres jamás han hollado, y se han vuelto ariscos, pues ya no les quedan más cumbres a las que poder retirarse si los hombres llegaran. Se han vuelto ariscos, y si en otro tiempo soportaron que los hombres les desplazaran, ahora les han prohibido acercarse, y si lo hacen, les impiden regresar. Es mejor para los hombres que no sepan dónde se halla Kadath, en las inmensidades heladas. De lo contrario, intentarían escalarla en su imprudencia. A veces, cuando los dioses de la tierra sienten añoranza de su antiguo hogar, visitan en las noches calmas las cumbres donde antaño moraron, y lloran en silencio tratando de repetir los viejos juegos sobre las reconocibles laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el Níveo Zurai, aunque pensaron que tan solo era lluvia, y han escuchado sus lamentos en los quejumbrosos vientos matinales de Lerion. Los dioses suelen viajar en embarcaciones de nubes, y los campesinos sabios tienen leyendas que les advierten de acercarse a determinadas cumbres altivas si es de noche y está nublado. Pero los dioses ya no son tan indulgentes como antaño. En Ulthar, más allá del río Sky, vivía una vez un anciano que anhelaba contemplar a los dioses de la tierra. Era un hombre profundamente versado en los 7 libros crípticos de Hassan y conocía los manuscritos nacóticos de la distante y gélida Lomar. Se llamaba Barzai, el sabio, y los aldeanos cuentan cómo subió a lo alto de una montaña la noche del extraño eclipse.
Barzai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía enumerar sus idas y venidas, y presentía tantos de sus secretos que se le consideraba casi un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los gobernantes de Ulthar cuando aprobaron la famosa ley en contra de las matanzas de gatos, y el primero que informó al joven sacerdote Atal del lugar al que van los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barzai estaba cultivado en la ciencia de los dioses de la tierra, y le habían entrado deseos de contemplar sus rostros. Pensaba que su profundo y secreto conocimiento de los dioses podría preservarle de la ira de estos, y resolvió subir a la alta y escarpada cima del rocoso Hazeg Kla una noche en la que sabía que los dioses estarían allí. Hazeg Kla se yergue en la lejanía del pétreo desierto que hay más allá del Hazeg, del cual recibe su nombre, y trepa como una estatua de piedra en medio de un templo silencioso. Las nieblas siempre juegan melancólicas alrededor de su cima, ya que estas brumas no son más que los recuerdos de los dioses, y los dioses amaban Hazeg Kla cuando vivían en él en los viejos días. Con frecuencia, los dioses de la tierra visitan Hazeg Kla en sus barcos de nubes, arrojando pálidos vapores sobre los riscos mientras bailan nostálgicos en lo alto bajo la luz de la luna. Los habitantes de Hazeg dicen que es una locura escalar la montaña a cualquier hora y que resultaría mortal hacerlo por la noche, cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna. Pero Barzai no les hizo caso y llegó a la vecina Ulthar acompañado del joven sacerdote Atal, que era su discípulo. Atal era tan solo el hijo de un simple posadero, y a veces tenía miedo, pero el padre de Barzai había morado siempre en un viejo castillo, de manera que no compartía las supersticiones de los demás, y se reía de los miedos de los campesinos. Barzai y Atal salieron de Hazeg hacia el pétreo desierto, a pesar de los ruegos de los aldeanos, y hablaban de los dioses de la tierra por las noches, al calor del fuego del campamento. Viajaron durante muchos días, hasta que divisaron en la lejanía el altísimo Hazeg Kla, envuelto en sus tétricas brumas. El 13º día llegaron al pie de la montaña solitaria y Atal confesó sus temores. Pero Barzai era viejo, sabio y no conocía el miedo, así que se subió en cabeza valientemente por la ladera que ningún hombre había escalado desde los tiempos de Sansu, de quien se habla con temor en los mohosos manuscritos mnacóticos. El camino era pedregoso y resultaba muy aventurado a causa de los precipicios, grietas y desprendimientos de rocas. Luego se volvió frío y nivoso, y Barzai y Atal resbalaban y caían a menudo mientras se abrían paso y avanzaban ayudados de bastones y hachas. Por fin, el aire se hizo menos denso. El cielo cambió de color, y a los escaladores les resultaba difícil respirar, pero siguieron subiendo más y más alto, fascinados ante lo extraño del paisaje y emocionados al pensar en lo que podría suceder una vez llegados a la cumbre,
cuando saliera la luna y las pálidas brumas se extendieran por los alrededores. Durante 3 días ascendieron cada vez más y más y más alto, en busca del techo del mundo. Luego acamparon en espera de que las nubes cubrieran la luna. Ninguna nube apareció durante 4 noches, y la luna arrojaba su fría luz sobre las tétricas nieblas que se extendían alrededor de la silenciosa cumbre. Y entonces, la 5ª noche, bajo la luna llena, Barzai descubrió un amontonamiento de densas nubes en el lejano norte y permaneció despierto con Atal para observar cómo se acercaban. Era un manto espeso y majestuoso que navegaba con deliberada lentitud. Rodeó el pico muy por encima de los observadores y ocultó la luna y la cresta de la montaña. Durante una larga hora estuvieron ambos mirando, mientras las brumas se arremolinaban y el manto de nubes se hacía más denso e inquieto. Barzai estaba versado en la ciencia de los dioses de la tierra y prestaba mucha atención a cualquier sonido, pero Atal tan solo sentía el frío de los vapores y el miedo nocturno y se encontraba completamente aterrado. Y cuando Barzai comenzó a subir aún más y le hizo señas para que le siguiera, Atal tardó mucho en ir tras él. Tan densas eran las brumas que la marcha resultaba muy dificultosa, y aunque Atal se decidió al fin a seguirle, apenas podía distinguir la figura gris de Barzai sobre la nebulosa ladera iluminada por la vaporosa luz de la luna. Barzai se había adelantado mucho, y a pesar de su edad, parecía subir con mayor destreza que Atal, sin miedo a la pendiente que empezaba a resultar demasiado escarpada, excepto para un hombre fuerte e intrépido, y sin pararse ante las negras y anchas gargantas que Atal apenas podía sortear. Y de esta manera escalaron locamente entre rocas y precipicios, resbalando y tropezando, sobrecogidos a veces por la vastedad y el terrible silencio de las crestas solitarias y gélidas, y de las mudas pendientes de granito. De repente, Atal perdió la vista a Barzai, que acababa de sortear un tremendo farfallón rocoso que parecía sobresalir y cortar el camino a cualquier escalador que no estuviera inspirado por los dioses de la tierra. Atal se encontraba muy abajo, pensando qué haría cuando llegara a aquel punto, y entonces se percató con curiosidad de que la luz había aumentado, como si la cumbre despejada y el lugar al claro de luna en el que se reunían los dioses estuviera muy cerca. Y mientras gateaba hacia el farfallón rocoso y el cielo iluminado, experimentó los más atroces miedos de toda su vida. Acto seguido, a través de las nieblas de arriba, escuchó la voz de Barzai que gritaba salvajemente lleno de júbilo: He oído a los dioses. He oído a los dioses de la tierra cantando gozosos en el Hazek Kla. Barzai el profeta conoce las voces de los dioses de la tierra. Las brumas son tenues y la luna brillante. Y hoy contemplaré a los dioses danzar frenéticamente sobre el Hazek Kla.
la montaña que amaron en su juventud. La sabiduría de Barzai le ha hecho aún más poderoso que los propios dioses de la tierra, y sus hechizos y barreras no pueden nada contra su voluntad. Barzai contemplará a los dioses de la tierra, a los dioses orgullosos, a los dioses secretos, a los dioses de la tierra que detestan ser observados por los hombres. Atal no podía escuchar las voces que Barzai aseguraba oír, pero ahora había llegado cerca de la cornisa y buscaba un paso. Entonces oyó la voz de Barzai que se había hecho más sonora y estridente. Las nieblas son muy tenues y la luna arroja sombras sobre los acantilados. Las voces de los dioses de la tierra son fuertes y violentas, pues temen la llegada de Barzai el sabio, que es más grande que ellos. La luz de la luna se estremece y los dioses de la tierra danzan frente a ella. Veré sus sombras agitándose y aullando bajo el resplandor de la luna. La luz se debilita y los dioses tienen miedo. Mientras Barzai gritaba estas cosas, Atal notó un cambio espectral en la atmósfera, como si las leyes naturales cedieran ante otras leyes más poderosas, y aunque el sendero era más empinado que nunca, el ascenso resultaba pavorosamente sencillo, y el farfallón rocoso apenas fue un obstáculo cuando llegó ante él y trepó por su lado convexo. El resplandor de la luna se había desvanecido misteriosamente, y mientras Atal se adentraba en las brumas de arriba, escuchó a Barzai el sabio aullando en las sombras. La luna está oscura y los dioses danzan en la noche. Hay pavor en el cielo, pues se ha producido un eclipse lunar que ni los libros humanos ni los dioses de la tierra han sido capaces de predecir. Hay más magia desconocida en el Hazek-Kla, pues los aullidos de los dioses asustados se han convertido en carcajadas y las laderas cubiertas de hielo se alzan interminables hacia los negros cielos en los que ahora me sumerjo. Por fin, bajo la tenue luz, puedo contemplar a los dioses de la tierra. Y entonces Atal, subiendo vertiginosamente entre abismos inconcebibles, captó en la oscuridad una risa espantosa, entremezclada con unos gritos tan terribles que nadie sería capaz de escuchar excepto en el flequetonte de indescriptibles pesadillas. Un grito en el que resonaba todo el horror y la angustia de una vida angustiada comprimida en un instante atroz. Los otros dioses, los dioses de los infiernos exteriores que custodian a los débiles dioses de la tierra. Aparta los ojos, retrocede, no mires, no mires. La venganza de las profundidades infinitas, ese maldito, ese condenado abismo. Dioses misericordiosos de la tierra. Estoy cayendo dentro del cielo.
Y mientras Atal cerraba los ojos, se tapaba los oídos y trataba de descender luchando contra el poder terrible que lo atraía desde las desconocidas alturas, siguió resonando en el Hazek Kla el tronar terrorífico de la tormenta que había despertado a los sencillos campesinos de los llanos y a los honrados habitantes de Hazek, Nig y Ulthar, haciendo que se pusieran a observar, a través del manto de nubes, aquel extraño eclipse lunar que ningún libro había sido capaz de predecir. Y cuando la luna volvió a aparecer de nuevo, Atal se encontraba a salvo entre las nieves inferiores de la montaña, lejos de la vista de los dioses de la tierra o de los otros dioses. Ahora se dice en los enmohecidos manuscritos nacóticos que Sansu no vio más hielos y rocas mudas cuando escaló el Hazek Kla en la juventud del mundo. Pero cuando los hombres de Ulthar, Nir y Hazek vencieron sus temores y escalaron aquella cumbre encantada bajo la luz del día en busca de Barza y el sabio, descubrieron en la roca desnuda de la cima un extraño y ciclópeo símbolo de 50 codos de ancho, como si la roca hubiera sido hendida por un titánico cincel. Y el símbolo resultaba idéntico al que los sabios habían descubierto en esas terroríficas páginas de los manuscritos nacóticos, demasiado antiguas para poder leerse. Eso encontraron. Jamás localizaron a Barza y el sabio, ni lograron convencer al santo sacerdote Atal para que rogara por el descanso de su alma. Y aún hoy, los habitantes de Ulthar, Nir y Hazek temen los eclipses y rezan por las noches cuando las pálidas brumas envuelven la cumbre de la montaña y la luna. Y por encima de los vapores de Hazek Kla, los dioses danzan a veces con melancolía, pues saben que ya no corren peligro, y adoran viajar desde la desconocida Kadath en sus embarcaciones de nubes y jugar como en los viejos tiempos, como hacían cuando la tierra era nueva y los hombres no se aventuraban en las regiones inaccesibles.